Para entender la estructura socioeconómica de México hasta 1982, es necesario estudiar lo que pasó durante los primeros 80 años del siglo XX. Los acontecimientos externos como la Primera y Segunda Guerras Mundiales influyeron en el país para decidir el modelo económico que debían seguir, y nuestra propia revolución interna fue determinante al elegir el modelo de gobierno que se necesitaba para implementar y fortalecer nuestra economía. Las formas de dirigir la economía a nivel internacional y en México fueron el oligárquico o liberal, establecido durante la Primera Guerra Mundial, mientras que en México se desarrolló durante el Porfiriato y la propia Revolución Mexicana. El modelo Estado social o bien social durante la Segunda Guerra Mundial, y en México lo vivimos con el gobierno de Lázaro Cárdenas. El modelo neoliberal se desarrolló durante la desintegración de la URSS y fue cuando en México nació el movimiento estudiantil de 1968. Por lo que se refiere a la esperanza de vida al nacer en México, mejoró en el periodo de 1930 a 1990. En aquel año, 1930, la esperanza de vida al nacer era de solo 34.7 años, y al final de la década de 1990, la esperanza al nacer ya era de 74 años. Con respecto al alfabetismo en México, como lo muestra esta gráfica, en el año 1895 no alcanzábamos siquiera el 25% de alfabetismo. Sin embargo, ya para el año 2005, este porcentaje superaba el 90%.
Algunos temas donde se reflejó el resultado del modelo Easy fueron los siguientes. En cuanto a las instituciones, se fortalecieron los sindicatos y organizaciones. La industria nacional aumentó su producción. En la educación nació el Politécnico y Ciudad Universitaria. En el campo se crearon presas hidráulicas para el desarrollo de la agricultura. En la ciudad crecieron los servicios a la población y hubo trabajo. En la cultura se impulsó la ciencia y el arte. En cuanto a los transportes, se impulsó el transporte ferroviario y se construyeron carreteras. En cuanto a mercancías manufacturadas, creció por la sustitución de importaciones. Y hablando del Producto Interno Bruto, aumentó de 500 millones en 1940 a 1.500 millones de pesos en 1958. La tasa de mortalidad se redujo de 25.6 por mil en 1934 a 12.2 en 1958. En cuanto a los productos extranjeros, se registró una baja en las importaciones. Y hablando de la moneda nacional, el peso mexicano tuvo devaluaciones durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de un 34.72%. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho no hubo devaluación del peso. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, la devaluación fue del 78.35%. Y durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la devaluación fue del 44.51%. Algunos indicadores de México en el periodo 1958 a 1970. Nuestra moneda se mantuvo firme con respecto al tipo de cambio contra el dólar, ya que no tuvo devaluación. La inflación se mantuvo controlada y por abajo del 6% anual. El Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento permanente por arriba del 3%. Inclusive en el año de 1964 reflejó un crecimiento del 11.01%. Hacia 1970, cuando se agotó el modelo de desarrollo estabilizador, el proteccionismo a las empresas originó que el desarrollo industrial en el país se detuviera. Los altos mandos del gobierno y el presidente gozaban de privilegios y controlaban los sindicatos. Se dieron cuenta de que no todo era lo que parecía. Conforme pasaba el tiempo, aumentaban las señales de pequeños y grandes problemas que oscurecían el panorama nacional.
el desenlace sangriento del movimiento estudiantil perpetrado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, y la brutal represión a la manifestación del 10 de junio de 1971 en la presidencia de Luis Echeverría. Como consecuencia de esa cerrazón política y de la represión brutal practicada en contra de los luchadores sociales, diversos grupos de estudiantes, profesores, universitarios, normalistas, campesinos y otras personas de la clase media deciden emprender la lucha armada en contra del Estado mexicano. En lo económico, las reformas estaban destinadas a sustituir el modelo de desarrollo estabilizador. El Estado debía fortalecer su función de interventor y así regular las desigualdades económicas y sociales derivadas del desarrollo. El proceso de industrialización y crecimiento económico permitieron elevar los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos. No obstante, hubo descontento social entre la población y fue por ello que en el sexenio de José López Portillo se decide tener una política más activa, retomando como política social el modelo de desarrollo compartido.